Buenas tardes, mi nombre es Diana Correia Fajardo. En este video vamos a hablar del teorema de seno y coseno. El teorema de seno. El teorema de seno es un resultado de trigonometría que establece la relación de proporcionalidad existente entre la longitud del lado de un triángulo con los senos de sus ángulos interiores opuestos. Esta relación fue descubierta en el siglo X. Si se aplica el teorema de la fórmula del área de un triángulo, que es área igual a la mitad de la base por la altura, inscrito en una circunferencia de radio RR, se obtiene una fórmula para el área de función de los lados y del radio. Para aplicar el teorema de seno se necesita conocer dos lados y un ángulo interior, o opuesto al ángulo de estos dos lados, o bien un lado y dos ángulos. Uno de ellos debe ser opuesto al lado. Buenas noches, mi nombre es Rodrigo Camacho Escobar del grupo Los Pitágoras. Hablaremos en esta ocasión acerca del teorema del seno. El teorema del seno es una expresión que relaciona los lados y ángulos de un triángulo, no necesariamente rectángulo. Esta ley es muy útil cuando necesitamos calcular el valor de un lado o un ángulo solo conociendo uno de sus otros lados y su ángulo opuesto. En un triángulo cada lado es diferente y es proporcional al seno del ángulo opuesto. Es decir, se tiene la siguiente expresión: a sobre seno de a va a ser igual a b sobre seno de b igual a c sobre seno de c, y esto es igual a 2r. Esto sería, digamos, como la parte teórica. Y pasando a la parte de los usos, como se mencionó, la ley del seno está determinado para hallar ángulos o lados de un triángulo donde no es posible usar las fórmulas definidas para los triángulos rectángulos. Es decir, la ley del seno es para todos aquellos triángulos que no conservan la ley del triángulo rectángulo, es decir, que no tiene uno de sus ángulos de 90 grados, o sea que no hay un ángulo recto. Sin embargo, este teorema pues se puede utilizar si se dan ciertas combinaciones de medidas en un triángulo. Hay dos casos específicos para esa situación. Está el criterio LAA, que es cuando se conocen dos ángulos y un lado para encontrar otro lado desconocido. Esta técnica se conoce como triangulación. Y está el criterio LLA, dado por dos lados y el ángulo opuesto a uno de esos lados. Muchas gracias. Cálculos. Se necesita calcular la longitud de un lado. Es necesario usar la relación de la ley del seno en el cual las longitudes están en la parte superior de la fórmula. Por ejemplo, si se tiene el siguiente triángulo, como se muestra en la figura, del cual se conocen sus ángulos A, B y el lado A, y se desea conocer el lado X. Pasos para calcular. Primero, identificar la información suministrada y que se desea calcular. 2. Escribir la fórmula de la ley del seno que relaciona los lados a calcular. Cada fracción en la fórmula debe contener un lado opuesto. Tercero, sustituir los valores. Cuarto, despejar la variable. 5. Resolver la ecuación resultante para encontrar el lado desconocido. Para hallar la amplitud de un ángulo, debe usar la fórmula donde los ángulos están en la parte superior. Por ejemplo, para encontrar el ángulo en el vértice A, conocido en la medida del ángulo beta y los lados A y B. Los pasos son los indicados en el caso anterior, con la diferencia de la relación del teorema a usar.
Para el teorema de coseno, es un resultado de trigonometría que establece la relación de proporcionalidad existente entre la longitud de los lados de un triángulo cualquiera, con los cosenos de su ángulo interior opuesto. Este teorema es una generalización del teorema de Pitágoras. Para aplicar el teorema de coseno se necesita conocer dos lados y la medida de un ángulo interior opuesto al otro lado. C al cuadrado menos A al cuadrado sobre 2 veces BC. De esta forma despejamos y podemos obtener pues los ángulos de este triángulo. Agradezco mucho y pues estaremos atentos a cualquier necesidad pues que se pueda presentar para la presentación. Muchas gracias.